Este y otros contenidos, búscanos en Spotify como La Hora de la Decisión. En la descripción de este video encontrarás el URL que te llevará a nuestro perfil. Compártelo con amigos y familiares. Publicamos reflexiones todas las semanas. ¿Te has preguntado por qué los cristianos sufren? Muchas bendiciones. Te saluda el pastor Caleb Pineda para La Hora de la Decisión. Estamos hoy estudiando el capítulo 3 de Apocalipsis. Ya hemos estudiado verso a verso el capítulo 1 y el capítulo 2. Si todavía no has oído estos podcasts, te invito a que vayas y los escuches. En la descripción de este video estaremos dejando el link para que puedas ir y escucharlos. El capítulo 3 de Apocalipsis finaliza este compendio de los 7 mensajes a las 7 iglesias del Apocalipsis, que refleja las edades de la iglesia en general, desde la iglesia primitiva, pasando la iglesia medieval hasta llegar a la iglesia del fin, es decir, la iglesia actual. En este estudio estamos tomando el enfoque práctico, ya que tenemos otra saga de estudios en donde hemos hablado de ese enfoque futurista de cada una de las 7 iglesias y los 7 periodos de la iglesia. Ahí desarrollamos cada uno de los periodos, cómo es que se desarrollaron y todos los acontecimientos históricos que hubieron en el mundo y que la profecía estaba prediciendo que pasarían. Si quieres ir a ver esta saga, también en la descripción del video te estaremos dejando el link para que puedas ver esta saga de las 7 iglesias del Apocalipsis y los 7 periodos de la iglesia. Para efectos de estudio dividiremos el capítulo 3 en 3 divisiones. La primera, el mensaje a la iglesia de Sardis del versículo 1 al 6, el mensaje a la iglesia de Filadelfia del 7 al 13 y el mensaje a la iglesia de la Odisea del 14 al 22. Así que sin más que decir, toma tu Biblia y escudriñemos verso a verso el Apocalipsis. Versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. La palabra Sardis quiere decir renovación que perdura. Este mensaje es una profecía futurista sobre el periodo de la Reforma, que podrás ver en la saga que te comentaba anteriormente. En el versículo 1, Cristo se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Como lo vimos en estudios anteriores, este es un nombre que se le da al Espíritu Santo. Si quieres saber por qué, te invito a que vayas y veas el capítulo 1 y 2 donde explicamos esto. Recordemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, es decir, Cristo y el Espíritu Santo es uno mismo. Acá el Señor se presenta como el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo escudriña más allá de lo que el ojo humano puede ver. Y como vemos en el versículo 3 dice que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Acá también encontramos la exhortación a la iglesia. Cristo tilda a la iglesia de superficial, ya que en apariencia era una iglesia viva, una iglesia que daba buen testimonio, pero en su interior estaba muerta. Otra referencia acerca de personas que estaban viviendo en pecado, pero tenían apariencia de cristiandad, la encontramos en 1 de Timoteo 5:6. Es decir, que esta era una iglesia de apariencias, pero como Dios conoce el corazón y escudriña el interior, Él sabía que ellos no tenían una verdadera vida cristiana. Hoy en día vemos esto por todos lados. Hay muchas iglesias que en apariencia son cristianas, pero cuando las personas salen de la iglesia se comportan como verdaderos impíos. Que el Señor nos libre de ser cristianos de apariencia. Versículo 2, encontramos acá la advertencia para la iglesia. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Quiere decir que todavía habían algunos aspectos de la iglesia que estaban vivos. Por ejemplo, quizás la sana doctrina o su espíritu de servicio, pero igual estaban muriendo por causa de su pecado. Y el Señor le dice: afirma las otras cosas que están para morir. El Señor está advirtiendo a la iglesia que están muriendo poco a poco. También estaban muriendo las otras cosas dentro de la iglesia, porque siempre el pecado traerá muerte y arrasará con todo lo que esté a su paso. Versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete.
Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El Señor llama a la iglesia nuevamente a recordar lo que ha recibido y lo que ha oído. Esto es el mensaje del evangelio, obviamente, que ellos habían recibido y la palabra de Dios que ellos habían recibido. Y es importante recordar esto porque esto, la palabra de Dios, el evangelio, es lo que nos va a mantener firmes delante de Dios y firmes en nuestro comportamiento para no pecar. De hecho, la palabra de Dios dice en el Salmo 119:11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando nosotros recordamos la palabra de Dios que hemos recibido, esta palabra nos aparta del mal porque recordamos que eso no es agradable a Dios y que debemos de vivir conforme a su palabra. Por eso el Señor le dice: recuérdate de lo que has recibido y lo que has oído. Lo que hemos recibido y oído es el evangelio de Jesucristo y la palabra de Dios. En el versículo 4 encontramos un elogio para esta iglesia. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Las vestiduras blancas representan la pureza del creyente, esa vida de santidad que debe de haber en nosotros. Esto lo encontramos en Apocalipsis 3:18, Apocalipsis 6:11, Apocalipsis 4:4, Apocalipsis 7:13 al 14 y Apocalipsis 19:14. De hecho, en Apocalipsis 7:13 dice: ¿quiénes son estos que están vestidos de blanco? Y se responde: estos son los que han lavado y han emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. Es decir, que esa vestidura blanca representa esa santidad, esa vestidura de santidad que debemos de tener. El versículo 5: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Acá encontramos la promesa de Cristo para la iglesia. Dice que el que venciere primero será vestido de vestiduras blancas. Esta promesa tiene un fiel cumplimiento en Apocalipsis 19:7 al 9, que dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Aleluya. Que el Señor nos ayude para mantenernos en santidad y poder tener esa maravillosa concesión de ser vestidos de lino fino, limpio, blanco y resplandeciente. Lo segundo que menciona el versículo 5 es que dice que confesaré su nombre delante de mi Padre. Esto también fue dicho por el Señor Jesús en su ministerio en Mateo 10:32, que él dijo que todo aquel que le negare delante de los hombres, él también le negaría delante del Padre en el cielo. Pero todo aquel que le confiesa delante de los hombres, también él le confesará delante de su Padre en el reino de los cielos. Por eso es importante confesar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Por eso la misma palabra de Dios dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y amigos, si tú que nos escuchas todavía no has confesado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, hoy puedes hacerlo. Al final de este podcast estará apareciendo la oración del pecador. Confiesa a Jesucristo con tu boca públicamente como tu Señor y tu Salvador, porque acá hay una promesa gloriosa: y confesaré su nombre delante de mi Padre. Si tú le confiesas acá en la tierra, Él confesará tu nombre delante de su Padre en los cielos. Y aquellos que no le han confesado acá en la tierra como su Señor y Salvador, dice que en aquel día le dirán: Señor, pero es que en tu nombre hicimos tal y cual cosa. Y el Señor les dirá: apartaos de mí, no os conozco. Es decir, les negará delante del Padre. Pero todo aquel que ha confesado el nombre de Jesucristo puede tener esa certeza que no será avergonzado allá arriba. Y lo tercero dice: y no borraré su nombre del libro de la vida. Aquí hay que hacer un breve análisis acerca de la salvación, porque muchos han dicho: no, pero es que esto no puede estar hablando de salvación, porque
cómo Dios va a estar borrando y escribiendo y borrando. Eso es un desorden, pero el problema acá es que sí habla de salvación, porque la palabra de Dios dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Entonces sí está hablando de salvación, porque el libro de la vida es el libro donde están inscritos todos aquellos, los nombres de todos aquellos que hemos creído en Jesucristo, que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Él. Cuando venimos a Cristo, nuestro nombre es inscrito en el libro de la vida. El problema es que acá el pasaje verdaderamente da lugar a la interpretación de que este nombre puede ser borrado. ¿Qué querrá decir esto? El problema de hoy en día es que la salvación en la iglesia cristiana se interpreta por medio de dos corrientes teológicas: la corriente calvinista, que dice que la salvación no se pierde, sino que es el individuo, y la corriente arminianista, que dice que el individuo sí se pierde. Aunque en el punto de Arminio no es muy justo decir esto, porque Arminio hizo cierto postulado, se convocó un sínodo cristiano para que él explicara estas aseveraciones, pero Arminio murió antes de ir a ese sínodo. Nunca pudo explicar realmente su teología acerca de esto, porque murió antes de poderse presentar. Pero el problema de ambos es que ambos consideran a la salvación como un estado, y realmente la salvación no es un estado. En tal sentido, ni Calvino ni Arminio están en lo correcto, porque la salvación es un camino. La palabra de Dios dice en Mateo 7, 13 al 14, que ancho es el camino de la perdición y angosto el camino que lleva a la salvación. En tal sentido, la salvación es un camino. También Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, en San Juan 14, 6. Nuevamente se vuelve a hacer alusión del camino de la salvación. Y en Jeremías 6:16 dice: paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua y andad nuevamente por ella. Entonces, cuando el creyente viene a Cristo, él entra en ese camino de salvación. Pero si el creyente apostata de su fe y se va del camino y se sale del camino de salvación al camino de perdición, obviamente ya no está en el camino de salvación. Entonces, si esta persona muere en esta apostasía, obviamente que su nombre será borrado del libro de la vida. Pero la promesa para el cristiano es: si te mantienes firme hasta el final, no borraré tu nombre del libro de la vida. Ahí está escrito con letras de oro nuestro nombre en el libro de la vida. En el versículo 7 encontramos ya lo que es el mensaje a la iglesia de Filadelfia. La palabra Filadelfia quiere decir amor fraternal. Versículo 7 dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Cristo se presenta como el santo y verdadero, obviamente porque lo es. Hechos 3:14 y primera de Juan 5:20. También se presenta como aquel que tiene la autoridad, pues dice que tiene la llave de David. Esta figura de la llave de David también se expresa en Isaías 22:22. Y es un símbolo de autoridad: aquel que abre y nadie cierra, y aquel que cierra y nadie abre. Nadie puede cambiar los decretos de Dios. Si Él dijo que va a hacer algo, lo va a hacer, porque esa es su palabra, ese es su decreto. Él tiene la llave, la autoridad para abrir y para cerrar. Y cuando Él abre, nadie cierra, ni el mismo diablo, ni el mundo, ni las cosas creadas en este mundo. Nadie puede contra el decreto de Dios. En el versículo 8 encontramos el elogio: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El Señor elogia a la iglesia que, a pesar de no contar con grandes recursos, mantenía su fe. Muchas iglesias hoy en día carecen de recursos. No tienen aire acondicionado en sus congregaciones, no tienen un gran templo, no tienen transporte para ofrecerle a las personas que llegan a la iglesia, pero mantienen su fe. A diferencia de otras iglesias que se asemejan más a la iglesia anterior que mirábamos, que tienen toda una estructura, un templo despampanante,
autobuses, escuela, etcétera, pero están muertas en su interior. Pero esta iglesia no. Esta iglesia no es de apariencia. Esta iglesia no tenía recursos, pero tenía lo más importante: su fe. El Señor les habla también en este versículo que Él había puesto una puerta abierta. En todo el Nuevo Testamento encontramos esta referencia acerca de la puerta abierta a la predicación del Evangelio. Es que Dios abre oportunidades para que podamos predicar el Evangelio en otras regiones del mundo, en otros lugares y hasta los confines de la tierra. Algunas de las citas del Nuevo Testamento donde encontramos esta referencia a la puerta abierta para la predicación del Evangelio son Hechos 14:27, Primera de Corintios 16:9, Segunda de Corintios 2:12 y Colosenses 4:3. La iglesia de Filadelfia sentía un amor fraternal por las almas que los movía a predicar el Evangelio. La iglesia debe de aprender mucho de esto hoy en día. La iglesia debe de sentir amor por el perdido, aquel que está lejos de Dios, para ir y predicar el Evangelio para que estas personas vengan a la luz de Cristo. Versículo 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Aquí el Señor vuelve a hacer referencia acerca de las cosas de Satanás, porque como vimos en los estudios anteriores, Satanás está inmiscuido siempre en la iglesia, tratando de poner tropiezo y detener el avance de la iglesia. Pero el Señor le dice: entrego de las sinagogas de Satanás. Cristo está desbaratando las obras del maligno, pues su iglesia se mantenía firme y santa. Ante una iglesia así, la palabra de Dios dice en Mateo 16:8 que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Aún las puertas del infierno no pueden prevalecer contra una iglesia que se mantiene firme, que se mantiene santa, que se mantiene trabajando en la obra de Dios con su fe intacta. Por eso el Señor le dice: yo entrego de las sinagogas de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Es decir, que el plan diabólico del maligno sería destruido y no podría contra la iglesia, porque a diferencia de otras iglesias, esta iglesia sí estaba verdaderamente fundada en Cristo y estaba viviendo el verdadero evangelio. Es por eso que esta iglesia no recibe ninguna exhortación, todo lo contrario, recibe promesas y recibe advertencias, y obviamente habla de los falsos judíos. Recordemos que la palabra judío quiere decir un adorador que debía de adorar a Dios, pero estos eran falsos judíos porque eran falsos adoradores. Hoy en día también se han levantado muchos falsos judíos que se creen judíos y no son judíos ni de nacionalidad ni de convicción. Mucha gente que hoy en día anda mintiendo y diciendo que te arman tu árbol genealógico y que te buscan tu raíz judía. Esos son estafadores, y la gente que les cree son estafados, que se creen judíos y no lo son ni de nacionalidad ni de convicción, porque no adoran a Dios y no son judíos. En el versículo 10 encontramos la promesa: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Como veíamos al principio de este estudio, estas 7 cartas a las 7 iglesias son representativas de los 7 periodos de la iglesia, de las diferentes edades que la iglesia tendría a través de los siglos. En ese sentido, las promesas y las exhortaciones son válidas también para el cristiano actual, para la iglesia actual. Y Cristo le dice a la iglesia que le libraría de la hora de la prueba que vendría sobre el mundo. Posiblemente está hablando acerca del Imperio Romano, que era la mayor parte del mundo conocido en aquel entonces, y que venía una gran tribulación de la que el Señor ya le había hablado a la iglesia de Esmirna. Pero a esta iglesia el Señor le promete que lo libraría de esa tribulación. Pero si nosotros lo vemos en el enfoque futurista, esta es la promesa que Cristo hace a la iglesia, que no pasará por la gran tribulación que vendrá sobre este mundo y los moradores de la tierra. Esta gran tribulación está descrita del capítulo 6 en adelante de Apocalipsis. El Señor está diciéndole a la iglesia: no pasarás por esta tribulación, porque antes de que esa tribulación venga, la palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses 4:16 que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados. Entonces la iglesia no pasará por la gran tribulación, y el Señor acá lo está prometiendo, y lo leo nuevamente:
por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esta es una promesa gloriosa. Cristo viene por su iglesia. Jesucristo pronto viene. Estemos preparados para volar con Él y no pasar por ninguno de los juicios terribles que están destinados para esta humanidad. En el versículo 11 encontramos una advertencia. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Este versículo encaja exactamente con la explicación que acabamos de dar, porque el Señor dice, yo te libraré de la prueba, y luego dice, yo vengo pronto. Es decir, que Él nos librará de esta prueba que viene al mundo, porque Él viene pronto por su iglesia. Y la advertencia es, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Mi amado hermano, en el reino de los cielos hay coronas eternas. Que nadie tome tu corona. Esto lo encontramos en Apocalipsis 4:4, 10 y 11. Ahora, ¿cuáles son estas coronas? Bueno, la palabra de Dios enumera unas pocas. Te voy a mencionar algunas. La corona incorruptible, aleluya. Esta está mencionada en 1 Corintios 9, 24 al 25. La corona de gozo. Esta está mencionada en 1 Tesalonicenses 2, 19. La corona de justicia. Esta está mencionada en 2 Timoteo 4:8. La corona incorruptible de gloria. Esta está mencionada en 1 Pedro 5:4. La corona de la vida. Esta es una de las promesas del Señor. Está mencionada en Apocalipsis 2:10. Puede que todas estas referencias hagan referencias a la misma corona o pueden ser diferentes, pero allá lo veremos en el cielo. Pero yo quiero mi corona y yo sé que tú también la quieres. Esfuérzate para que ninguno tome tu corona. En el versículo 12 encontramos la promesa para esta iglesia, pues como vimos, la estructura de estos mensajes es un elogio por parte de Dios a las iglesias, luego una exhortación y advertencia y por último una promesa. En el versículo 12 está la promesa para la iglesia de Filadelfia. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El Señor Jesucristo promete que nos hará columnas en el templo. Una columna es un elemento inamovible. Cuando un arquitecto va a remodelar una casa, pueden botar paredes, pueden botar ventanas, pueden sellar puertas, pueden eliminar algunos closets, pero lo que no se puede tocar son las columnas, porque esta es la base estructural de la casa. Y dicen, si botamos esta columna, debilitamos la casa y tenemos peligro que se nos venga encima. Entonces lo que hacen es disfrazarlas o pintarlas o decorarlas para poder disimular un poco la columna, pero no la pueden quitar. Es inamovible la columna. Entonces, cuando el Señor Jesucristo dice, yo le haré columna en el templo de mi Dios, quiere decir que seremos inamovibles, estaremos en una comunión y adoración eterna con Dios y nada nos separará de Él. Esto también fue dicho por el apóstol Pablo en Romanos 8:35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ni hambre, ni tribulación, ni escasez, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Nada nos separará de Cristo. Nada nos separará del templo de Dios, de esa adoración gloriosa, celestial, eterna. Seremos columnas en el templo de Dios, es decir, algo inamovible. Y también dice, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Sabes que hay algo importante con el nombre de Dios, que el nombre de Dios no se puede pronunciar en nuestro lenguaje humano. El nombre de Dios está compuesto por solamente consonantes. YHWH, no tiene vocales. Entonces no es posible pronunciar el nombre de Dios en nuestra lengua humana porque es tan santo, es tan puro, es tan hermoso que no se puede pronunciar. Entonces lo que los estudiosos hicieron es tomar las consonantes del nombre más cercano, que es Adonai y Yahvé, y incorporarlo a estas consonantes. Entonces se forma el nombre Jehová y se traduce al castellano como Jehová. Pero realmente el nombre de Dios no tiene vocales, solo consonantes. Y dice que escribirá ese santo nombre de Dios en nosotros.
¡Wow! ¡Qué privilegio más grande! El nombre de Dios en nosotros. Luego dice, y el nombre de la ciudad de mi Dios. Obviamente esta ciudad es la Nueva Jerusalén. Esto lo vemos en Apocalipsis capítulo 21. Algo que me llama la atención acá es que Cristo llama en muchas ocasiones al Padre mi Dios, del templo de mi Dios, el nombre de mi Dios, etc. Ahora, ¿a qué se refiere? Los testigos de Jehová, obviamente ellos como pretenden negar la deidad de Cristo, dicen, ya ven, Él no es Dios, Él es creado, por eso le llama mi Dios. Pero esto no es cierto. Cuando el Señor Jesucristo le dice mi Dios al Padre, refleja el amor y la sumisión de Cristo al Padre. Tenemos una referencia de esto en 1 Corintios 15:28 que dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Dice que cuando todas las cosas sean sujetadas, Cristo se sujetará a aquel que sujetó todo a él. ¿Y quién sujetó todo a Cristo? El Padre. Esto de acuerdo a Efesios 1:22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Es decir, que el Padre sometió todas las cosas a Cristo y Cristo se somete a aquel que sometió todo a sus pies. Es decir, que el Padre honra al Hijo y el Hijo honra al Padre. Y es por esa honra y ese amor al Padre que el Señor Jesucristo se refiere como mi Dios a el Padre. Algunos no lo saben, pero de profesión soy abogado y se da mucho de manera fraternal o cariñosa. Cuando uno está hablando con otro abogado le llama licenciado. Uno es licenciado también. Y uno le dice, hey, pero tal cosa, licenciado. Y aquel viene y le contesta, sí, mi abogado, sí, mi licenciado, tal cosa. Es decir, son dos personas que se están dando un reconocimiento mutuo. Y no quiere decir que la otra persona deje de ser abogado por decirle licenciado al otro o viceversa, sino que hay un reconocimiento mutuo, una honra mutua. Y es lo que vemos acá. Cristo no deja de ser Dios por decirle Dios al Padre. Él es Dios. El Padre es Dios, Cristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, la Trinidad es Dios, uno en tres personas. Y hay una honra recíproca en Dios. Versículo 13, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y por último, el versículo 14, y acá entramos a lo que es la iglesia de la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. A diferencia de las otras ciudades de las 7 iglesias que eran pobres, esta ciudad era una ciudad opulenta y adinerada. Tenía una escuela de medicina donde se fabricaba un colirio para los ojos. En el versículo 14, Cristo se presenta como el amén. Esta palabra es traducida del hebreo al griego y luego al español. Es una expresión que quiere decir así sea y también es utilizada para finalizar una oración o para finalizar un relato. Esto lo vemos mucho en las cartas del Nuevo Testamento que usualmente terminan con un amén. Y de hecho, Apocalipsis cierra toda la profecía con un amén. Esto en Apocalipsis 22:21, y como es el último libro de la Biblia, también cierra toda la Biblia con un amén. En tal sentido, el Señor Jesucristo se está describiendo así como el Dios de la iglesia del fin, porque la Odisea es la última de las edades de la iglesia y es la iglesia en la cual estamos viviendo actualmente, la iglesia del fin. Pues con esta iglesia se cierra el periodo de la iglesia, Cristo viene por su iglesia, vamos con él al cielo y entonces hay 7 años de gran tribulación que se empiezan a describir del capítulo 5 y 6 en adelante. Luego Cristo se presenta como el testigo fiel, ya que como hemos visto a través de estos 7 mensajes, Cristo se ha mantenido a través de las edades de la iglesia con su iglesia. Dice en el versículo 1 que Él camina en medio de los 7 candeleros de oro. El Señor ha pasado por todas las edades de la iglesia perseguida, la iglesia medieval, la iglesia de la Reforma, hasta llegar a la iglesia actual. Y Cristo ha sido testigo fiel y verdadero de todo el acontecer en la iglesia, en las diferentes edades y en los diferentes periodos de la iglesia. Por eso Él es el testigo fiel y verdadero. Él puede testificar de cada iglesia
luego se describe como el principio de la creación de Dios. Y aquí es necesario hacer otra pausa, ya que este es otro de los versículos que también es mal interpretado por los testigos de Jehová, porque dicen, ya ven, Él es el principio de la creación de Dios, Él es un ser creado, pero esto es falso, porque el Señor Jesucristo es Dios. La palabra del Señor dice en Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En tal sentido, Dios se encarnó para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, ¿de qué está hablando acá cuando dice que Él es el principio de la creación? La palabra principio que es usada acá es la palabra griega arché, que de acuerdo a Joseph Henry Thayer, que es un reconocido lexicógrafo, dice que esta palabra se debe de entender como el origen o la causa activa de algo. En tal sentido, Cristo no es un ser creado, todo lo contrario, Él creó todas las cosas. Esto de acuerdo a Colosenses 1:16, como lo veíamos Juan capítulo 1 y Hebreos 1:2. Entonces la traducción correcta sería que Él es la causa de la creación de Dios. Es decir, que Cristo fue la causa que inspiró la creación, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se inspiraron en la persona de Cristo. Él fue la causa para la creación. Es decir, que Él motivó que nosotros fuéramos creados. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en Efesios 1:3-6 que nosotros fuimos creados para alabanza de su gloria. Eso también está dicho en Isaías 43:7. Es decir, Dios nos creó para que hubiera un ser sin poderes sobrenaturales como los ángeles, pero que le amara y le adorara. Él nos creó para alabanza de su gloria, y la persona de Cristo fue la causa de nuestra creación, porque Él es digno de recibir toda alabanza y toda gloria. Filipenses 2:10-11 dice que para que toda rodilla que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, nosotros damos gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Cristo fue la causa de nuestra creación para que nosotros le diéramos gloria y alabanza a Él, y al darle gloria a Él también glorificamos al Padre y al Espíritu Santo. Es decir, que esa falsa doctrina de los testigos de Jehová se cae por los suelos por la misma palabra de Dios, que demuestra que eso no es así. En el versículo 15 y 16 encontramos la exhortación para esta iglesia. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El pecado de esta iglesia era la indiferencia. No eran fríos, no eran calientes. Y es exactamente el estado de la iglesia actual. Las personas van a la iglesia, levantan sus manos, se gozan, sienten la presencia de Dios. Algunos hasta hablan en lenguas, caen y danzan. Pero una vez que salen de la iglesia, ese fuego se apaga. No son cristianos constantes. A veces está lleno de fe y por momentos él se siente que no cree ya más en que Dios pueda hacer algo. Es una iglesia tibia. Que Dios nos libre de la tibieza, porque la tibieza causa rechazo. Por eso el Señor dice, yo te vomitaré de mi boca. Hay un rechazo hacia aquel que es tibio. Esa tibieza no debe de existir en el cristiano, y lamentablemente vemos la iglesia actual muy tibia. Pero ¿por qué había venido esta tibieza a la iglesia? Esta respuesta la encontramos en el versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Parece que esta indiferencia había venido a causa de las posesiones materiales y la comodidad. Como veían que les iba bien en sus negocios, se creían bendecidos y decían, bueno, quizás no está tan malo lo que yo estoy haciendo, porque Dios tiene que estar contento con lo que yo estoy haciendo porque me está bendiciendo. En muchas ocasiones el cristiano confunde el dinero con bendición de Dios. Pero no todo el dinero es bendición de Dios, porque la palabra de Dios dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Toda riqueza que llega a tus manos, pero que te aleje de tu devoción a Dios, no es bendición de Dios. Y muchas personas piensan que porque les ascienden en el trabajo, porque les va bien en los negocios, aunque estén en pecado, dicen, no, pues tal vez no está tan mal porque no me está yendo nada mal, entonces Dios no puede estar tan enojado conmigo porque me está bendiciendo.
Pero vuelvo y repito, no toda la riqueza quiere decir bendición de Dios. También Dios tiene misericordia de las personas y les da un tiempo también para arrepentirse. Y esto no quiere decir tampoco que un buen trabajo o un aumento de sueldo refleje que tú estás bien con Dios. Eso no es cierto. Y ellos se creían muy ricos, pero el Señor les dice, tú no eres rico, eres pobre, eres ciego, eres desnudo. Porque tenían riquezas acá en la tierra, pero en el cielo no tenían absolutamente nada. El versículo 18 dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Lo primero que el Señor le dice, yo te aconsejo que compres oro refinado en fuego. ¿Hay algo más precioso en la tierra que el oro refinado? Sí lo hay. La palabra de Dios dice en 1 de Pedro 1:7 que la fe nuestra debe de ser probada como el oro que pasa por fuego y es refinado y es más preciosa que el oro refinado. Entonces, cuando Cristo le dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, está diciéndole a la iglesia que ellos necesitan una fe y una convicción real, que esta convicción y la fe en el cristiano es más preciosa que el oro refinado en fuego. Lo segundo que el Señor le dice, que debe de adquirir vestiduras blancas. Esto, como ya lo hemos visto en este estudio, representa la santidad en el creyente. Y luego le dice, para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Esto obviamente quiere decir para que su pecado no fuera puesto en evidencia pública, ya que la vergüenza de la desnudez nos habla acerca del pecado, porque la palabra de Dios dice en Génesis 2:25 que antes que Adán y Eva pecaran, estaban ambos desnudos en el huerto y no se avergonzaban. Pero en Génesis 3:7 al 11, después que Adán y Eva pecaron, vieron que estaban desnudos y se avergonzaron y se pusieron hojas de huerta para taparse. En tal sentido, el pecado produce vergüenza. Y la vergüenza y la desnudez es relacionada en la palabra de Dios con el pecado. Y el Señor le dice, si adquieres una fe genuina, si adquieres santidad, entonces tu pecado no va a ser expuesto públicamente, vas a alcanzar el favor y la misericordia de Dios. Y al final el Señor le dice, y unge tus ojos con colirio. Como lo veíamos, en esta ciudad había una escuela de medicina donde elaboraban un colirio para los ojos. Y el Señor le dice, tú que elaboras colirio, ahora necesitas de ese colirio. Necesitas un poco de tu propia medicina. Ellos predicaban el evangelio y ahora necesitaban un poco de ese evangelio para volver al camino. Como dice la palabra, predicador, predícate a ti mismo. Ellos necesitaban un poco de ese evangelio que ellos habían predicado y gustado para volver nuevamente al camino. Podemos hacer un paralelismo con Romanos 2:21 al 24. Eso es lo que la iglesia necesita hoy en día. Necesita de ese evangelio que predica y aplicarlo en su vida para vivir un verdadero evangelio. Versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Esto se compagina también con lo dicho en Hebreos 12:6 al 7. Que Dios al que ama corrige, y aquel que soporta la corrección de Dios es hijo. Es decir, si el Señor nos corrige por algo que no esté bien, debemos de soportar esa corrección y arrepentirnos. Versículo 21. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El Señor está tocando a la puerta. Y fíjate, esto no es un llamado general, no le dice yo estoy a la puerta de la iglesia y le estoy llamando a la iglesia. No, está hablando de algo personal. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Es decir, el Señor está llamando a la puerta del corazón de cada cristiano de hoy en día. Está tocando y dice, si abres esa puerta, entraré a ti y cenaré contigo y tú conmigo. El cenar con alguien quiere decir que hay una comunión entre dos personas, porque nadie va a cenar con alguien que no desea. Si tú abres la puerta de tu casa para cenar con alguien, es porque tú quieres tener ese momento de comunión con esta persona. Entonces Cristo está tocando a la puerta para que el cristiano de hoy en día afirme su comunión con Jesucristo, afirme su comunión con Dios y afirme sus pasos en Dios.
En el versículo 21 encontramos la promesa: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Cristo participa a la iglesia de su honra como el esposo a la esposa. Esto es similar al ejemplo que pusimos en el podcast anterior, que cuando un hombre se casa, pues con su esposa la lleva a vivir a su casa, ella puede hacer uso de todo lo que él tiene, de la tele, de la lavadora, de los sillones, porque es parte de la casa de su esposo y él le ha dado participación a ella de todo lo que es de él. Y Cristo recibe del Padre gloria, honra y trono y dice: yo voy a participar también a mi esposa, la iglesia, de esto que yo he recibido. Aquí encontramos el amor de Cristo por la iglesia. Y terminamos con el versículo 22, que es sumamente importante. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Todos los 7 mensajes, sin excepción, terminan con la misma frase: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, que es el Espíritu Santo que le habló a cada una de las iglesias y nos sigue hablando hoy en día. Pero alguien puede decir: ¿pero cómo? Si dice que es Cristo y al final dice que es el Espíritu Santo el que está hablando, porque está con E mayúscula. Sí, porque recordemos que Cristo es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es Cristo y es el Padre, y Cristo es el Padre también. ¿Por qué? Porque hay una Trinidad en ellos. Es un solo Dios manifestado en 3 personas: Cristo, el Espíritu Santo, el Padre. Entonces, en tal sentido, Cristo está hablando a la iglesia y a su vez el Espíritu Santo está hablando a la iglesia, advirtiendo, alentando, prometiendo, consolando, exhortando a las 7 iglesias representativas de todas las edades que la iglesia ha tenido. Toda la visión que Juan ha tenido hasta acá está en la tierra. Cristo se le aparece a Juan, le da estos 7 mensajes, le da esta visión gloriosa. Pero en el próximo podcast entramos ya a otro compendio tremendo. Dice Juan que vio una puerta en el cielo y el Señor le dice: Juan, sube acá y yo te mostraré lo que ha de suceder después de esto. Después de que la iglesia sea tomada, ¿qué pasará? ¿Qué sucederá? ¿Qué le depara a este mundo? Si quieres conocerlo, no te pierdas nuestros próximos programas acerca del Apocalipsis verso a verso. Te aseguro, es una revelación gloriosa. No te lo pierdas. Dios te bendiga. Esta es la hora de la decisión, la más importante de tu vida. Tu decisión por Jesús. Entrégale tu corazón orando de esta manera: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y mi pecado me aleja de ti. Me arrepiento, perdóname, Señor. Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste y resucitaste al 3er día. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Ahora eres parte de la familia de Dios. Te invitamos a que te congregues en una iglesia cristiana para que sigas creciendo en el conocimiento de Dios. Y te esperamos en nuestra próxima edición de La Hora de la Decisión. Hoy vengo